al doctor Luis García López Guerrero. Él es el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis, muy buenas noches. Pedro, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Un tema verdaderamente frágil, el tocar derechos humanos, manifestaciones, represión, aunado con las ya conocidas detenciones arbitrarias, y sin embargo todos salen al amparo de los derechos humanos y de las detenciones arbitrarias, demostrables o no demostrables. ¿Qué hacer en esta línea tan delgada, Luis? Yo creo, Pedro, que no hay que confundir un hecho que hoy por hoy está en la Constitución. Todos quienes somos servidores públicos del Estado mexicano tenemos una obligación muy clara, que es proteger, defender los derechos humanos de las personas en México. Bajo esta premisa, Pedro, sobre todo aquellos servidores públicos que tienen como responsabilidad la seguridad pública y la procuración de justicia en el país, pues deben de observar lo que establece la Constitución, las leyes, los protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza, y es muy importante que no se confunda a la sociedad y a la opinión pública, sobre todo respecto del trabajo que las comisiones de derechos humanos realizamos en el país. Nosotros no defendemos delincuentes. En el caso de la manifestación del día de ayer, como en otras en las que hemos estado acompañando a los manifestantes para verificar que la manifestación se desarrolle de manera pacífica y que no haya abuso por parte de los elementos de las policías, pues ese es el trabajo que nosotros realizamos: proteger a las personas, proteger a las mujeres, a los menores, a los adultos mayores, a las personas que están en una condición de vulnerabilidad, que pueden ser sujetas de algún tipo de abuso durante actos de violencia. El Ombudsman Nacional, el licenciado Raúl González Pérez, desde que tomó posesión de su cargo como presidente de la CNDH, ha señalado que la violencia es reprobable, tanto por el abuso de poder por parte de elementos de la policía, como por parte de personas que cometen delitos, a quienes los mismos servidores públicos tienen la obligación de, si están en flagrancia, detenerlos y ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad respectiva para que se deslinde la responsabilidad que conforme a derecho proceda. De ayer, Pedro, lo que nosotros hicimos en la manifestación, en los acontecimientos de ayer, y lo que vimos y atestiguamos fue el hecho de que los elementos de la policía encapsularon a un grupo de manifestantes en donde, de las evidencias y de lo que vimos, nosotros no percibimos que hubieran personas de las que nombran encapuchados en ese sector, y sí, por el contrario, vimos mujeres, vimos menores, vimos adultos mayores, inclusive vimos que estaban encapsulados algunos defensores de derechos civiles, quienes nos solicitaron el apoyo, y en una reacción de defensa, los visitadores que estaban ahí en el lugar, lo que hicieron fue contener el despliegue de los policías, que lo que parecía es que iban sobre ese grupo de personas, y lo que hicimos fue protegerlos. Luis, comentan una falta de protocolos. Hay un cambio, vemos un cambio importante en la forma de actuar de la policía. De la entrada del actual presidente, esa memorable manifestación que se hace, la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, se empieza a hacer una nueva actuación de protocolos ante la policía, que ya nada más llevan toletes, empiezan a cambiar algunos protocolos que comenta la comisión que todavía no son claros y todavía no son certeros en cuanto a cómo actuar y cuándo poder actuar, cómo encapsular, a quién encapsular, justamente lo que estás diciendo ahorita. Y lo que nos preocupa, Pedro, es que en una manifestación de estas características se torne violenta, y que en la actuación de los elementos policiales pues se puedan causar agravios a personas que están en condición especial de vulnerabilidad, y que no se tome la debida diligencia en la actuación y que se ajusten a esos protocolos precisamente, que es de parte de la información que estamos solicitando a propósito de una queja que se aperturó con motivo de tales acontecimientos, y que se nos explique por qué se encapsuló a las personas, cuál era el motivo, cuál era la intención en ese momento, y cuál era el resultado que se estaba pidiendo, porque lo que nosotros vimos en ese momento
y lo que percibimos en el lugar y lo que se ven en las imágenes inclusive es que iba a haber un avance ahí de los elementos policiales, que si no lo detenemos en ese momento y no protegemos a las personas, probablemente pudo generar alguna serie de agravios y que bueno, pues desde luego nosotros no estamos de acuerdo en que bajo ninguna circunstancia se vulneren los derechos de las personas que se están manifestando libremente. Claro, y de forma pacífica. Creo que es muy importante hacer la separación de las personas que hacen estas manifestaciones de forma pacífica y estos pequeños grupos, porque en realidad son pequeños grupos de 20, 30 gentes en una manifestación de 10,000 que generan este tipo de controversias que dan pie a este tipo de comentarios. Mira, lo has dicho y lo estás diciendo muy bien. El licenciado Luis Raúl González Pérez, que es el Ombudsman Nacional, señalado que es muy importante, como lo señaló en el comunicado, pues que se pueda detectar en base a protocolos muy claros quiénes son las personas que están cometiendo delitos. Las personas a quienes cometen delitos, pues desde luego, pues que sean detenidas y presentadas ante la autoridad y se deline la responsabilidad. Pero las personas que se están manifestando de manera pacífica, pues no tener el cuidado y la debida diligencia en la actuación policial, bajo la idea de que con ello se va a detener a las personas que están cometiendo actos vandálicos sin tener el debido cuidado, pues puede generar agravios como los que hemos estado también observando en últimos días, y que si no se cuida esa manera de actuar, claro, pues vamos a tener entonces actuaciones de servidores públicos pues ineficaces y sobre todo generando agravios y violaciones a derechos humanos que, como te repito, el licenciado Luis Raúl González Pérez nos ha dado una instrucción muy clara de que los visitadores adjuntos que estemos pendientes de este tipo de acontecimientos protejamos en todo momento a las personas. Nosotros no protegemos delincuentes. Es importante aclarar, muy claro, ¿no? Es importante aclarar. Te agradezco mucho. A las personas. Te agradezco mucho, doctor Luis García López Guerrero, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por haber tomado esta comunicación. Muchas gracias a ti, Pedro. Un fuerte abrazo.